Entonces, pero vamos a ver qué es lo que dice no los padres, sino el padre mayor pues, de la no violencia. Dice, la no violencia no es una virtud monacal del monasterio, pues, destinada a procurar la paz interior y a garantizar la salvación individual, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, ya que asegura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de la paz según los anhelos más fervientes de la humanidad. Entonces, acá Gandhi nos está señalando que esa no violencia está totalmente relacionada con el otro, totalmente relacionada con un proyecto social, un proyecto de bienestar. ¿Sí? Y para el ejercicio de este conversatorio, no quiero hablar de todas las líneas de la no violencia, de sus fundamentos, de sus prácticas, porque no acabaríamos. Es totalmente inoperante, sino que quiero hablar de tres conceptos y tres valores y dos principios, ¿sí? Para después analizar un poco nuestro contexto colombiano y ver hasta qué punto nos puede llegar a servir para analizar, ¿vale? El primero es uno que viene de incluso la misma palabra que da, el cual se traduce la no violencia, que es ahimsa, que es el no matar, ¿sí? Y es específicamente relacionado al evitar hacer daño, dar sufrimiento, ¿sí? Y eliminar al otro o a la otra, ¿sí? En palabras de este autor, que es Mario López, uno de los autores de la Escuela de Instituto de Paz de Granada, de Paz y Conflicto de Granada, uno de los que más trabaja el tema, lo dice de esta manera: la violencia es la humanización, la no violencia es la humanización de la condición humana, tanto de lo que no hacemos, tanto de lo que nos hacemos como lo que aspiramos por nuestra condición moral. Humanizar la humanidad sería la tarea principal y el principio rector de la filosofía de la no violencia, siendo el respeto y la preservación de la vida en sus complejidades y singularidades lo que motivaría toda su acción. Entonces allí, de cierta manera, es la vida, es las actitudes, los comportamientos que garanticen la continuidad de la vida, ¿sí? Y ahora vamos a ver, digamos, cómo se relaciona esto desde la práctica, porque a veces pensamos de que, digamos, nos concentramos solamente en que si no matamos, ¿sí?, simplemente pues es una acción no violenta, pero no es así. Vamos a ver esa segunda idea o valor específico de la no violencia, y dice que es el diálogo y la escucha activa, que es la compasión por el otro, ¿sí? Es dialogar, significa trabajar por la reciprocidad, por compartir, por la mutualidad. El diálogo nos hace aceptar al otro, reconocer su dignidad paritaria de la persona con la que se entabla la conversación. Esto habla en términos de reconocer al otro como un actor válido, ¿sí? Y aquí se malinterpretan muchas cosas, porque se dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo por qué respetar las ideas del otro si son basuras, si son asesinas, si son... No es respetar la idea, es más, es al contrario. Vaya, lanza en ristre y vaya directamente hacia la idea, pero hay que respetar ese derecho legítimo del otro a expresarse, al otro a existir, al otro controvertir, ¿sí? Entonces es la compasión por el otro en darle esa legitimidad al otro por su existencia. Arun Gandhi, esta parte la dice así: dice, amar a todos sin excepción, incluso al enemigo. La no violencia no consiste en amar a los que nos aman. La no violencia consiste en partir del instante en que amamos a los que nos odian. Y textualmente dice Gandhi en su autobiografía que para él es imposible dividir a los hombres buenos y malos, pues todos, en su opinión, por su naturaleza tienen un mismo núcleo, el kernel de decencia. Lo que hay que hacer es despertarlo. Entonces miren que hasta sus enemigos, porque se reconoce también el concepto de enemigos o adversarios, se les reconoce esa dignidad, esa posibilidad, esa vida que tienen dentro y que se puede llegar a ser, esa sabiduría que se tiene dentro y que se puede llegar a ser despertada. Y por último, digamos, uno de los más complejos en todo este concepto de la no violencia es la búsqueda de la verdad, que a veces
pareciera que fuera superfluo, como decir la verdad, ¿sí? No decir mentiras, pero no es eso, es el camino hacia la esencia. Es el camino, es en el otro, es mi camino hacia la espiritualidad. Es que con el otro yo logro trascender la apariencia, superar los superficiales, es esa búsqueda de la verdad. La no violencia no pretende tener la verdad o toda la verdad, sino otra cosa bien distinta, buscarla, que son dos cosas diferentes. Satyagraha, que podría traducir como búsqueda o fuerza, la persistencia en la verdad. Un ejemplo gandhiano de ello era buscar la verdad en un conflicto, y no era obtener la victoria, sino aquello que me une o tengo en común con el adversario. Es que con el otro yo intento superar esa apariencia de la confrontación y pensar en un destino común. ¿Sí? Entonces, digamos, hasta aquí tenemos estos tres valores. Lo que es la búsqueda de la verdad, lo que es la compasión por el otro y el respeto de la vida. ¿Sí? Que vemos que cada vez son como más complejos y como que no es solamente un ejercicio de acciones, sino que están relacionados también con la cosmovisión que yo tengo para poder hacer esas acciones. Y aquí voy a tocar uno de los elementos que me parece clave en el tema de la no violencia, y son los principios a los que obedecen la acción no violenta. Y es la coerción no violenta. Porque la no violencia no es quedarse manicruzado, no es permitir que las cosas sucedan, no es llevar rosas y pedirle al otro que por favor no haga las cosas, que a veces se confunde y se cree que eso es simplemente así de ingenuo. ¿Sí? O sea, es incluso demanda muchísimo más esfuerzo que irse a la confrontación. Y allí habla de un concepto que es la coerción no violenta. Entonces la no violencia actúa desde acciones que pueden llegar a ser vistas como violentas. O sea que dentro de unos cánones, podemos decir que la no violencia sí hace violencia, un poco de violencia. Le dicen que es una violencia limitada, una fuerza reactiva o una no violencia activa. ¿Y en qué consiste eso? Pues son acciones que buscan que el otro cambie su forma de pensar, que el otro ceda ante sus comportamientos, pero teniendo en cuenta dos principios: reversibilidad y falibilidad. ¿Cuáles son los dos conceptos? El concepto de reversibilidad habla de que si la violencia, la coerción no violenta que yo estoy haciendo puede llegar a ser reversible. ¿Sí? Si yo, en cierta manera, cojo un arma o cojo un carro, y para poder hacer una acción violenta yo tengo que explotarlo y matar personas, pues eso finalmente no es reversible. Si estamos pensando en generar, por ejemplo, que el otro cambie su forma de pensar y lo torturamos, pues le apretamos el cuello, pues al punto de asfixiarlo, en cierta manera es una acción violenta que incluso puede llegar a matarlo. Lo vas a mandar al otro lado de la muerte. No lo vas a poder sacar de ahí. Entonces, cuando pensamos en acciones no violentas, tenemos que pensar en reversibilidad. ¿Sí? Y el otro punto, la falibilidad. La falibilidad de la propia persona que está desarrollando. La persona, nosotros debemos pensar que podemos estar equivocados, que no tenemos una verdad, que esa verdad es una propuesta de futuro, es una propuesta de cambio, de transformación, pero no es una verdad en la cual yo ni siquiera voy a permitir al otro construirla o debatirla. ¿Sí? Entonces, que hay unas verdades que son peleadas, ¿sí? Pero que no es la imposición de mi verdad. ¿Sí? Y acá se señala, la primera, la reversibilidad, habla de los límites de esa coerción no violenta. Y la segunda, la falibilidad, habla del derecho a la dignidad del adversario, de que tiene todo el derecho y es de esa posibilidad de existir, de continuar existiendo, de opinar. ¿Sí? Entonces voy a retomar la pregunta que empezamos en el inicio. ¿Es el bloqueo una acción no violenta? Yo quiero que nos tomemos un segundo para pensarlo.
Obviamente mi pregunta es provocadora y esta situación es provocadora. Yo quiero que, digamos, llegamos ahora al conversatorio para hablar del asunto. Desde ahora les digo que no hay una respuesta única, cierta o válida. Depende del ángulo donde usted lo diga. ¿Sí? Incluso, para complejizar más el asunto, yo les digo que desde la no violencia, las acciones no son puras, es decir, no una acción no siempre se va a mantener como no violenta. ¿Sí? Una acción, dependiendo de cómo se mueva el contexto, cómo se muevan los imaginarios de las personas, puede llegar a ser un cambio irreversible, puede llegar a no tener las implicaciones, no generar la presión que se quiera. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferentes casos en donde generar una presión por mucho tiempo llegar incluso a ser contraproducente para el mismo movimiento que resiste. Entonces, miren que son diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta para llegar a hacer ese tipo de valoraciones. Pero yo me voy a adelantar a un concepto, ¿sí? Es un concepto, un extracto de la sentencia del 2012 en donde este concepto de la no violencia y lo que han hecho estos grandes líderes de la no violencia, ¿sí? El movimiento independentista de la India, el movimiento de liberación del apartheid de Mandela, Martin Luther King con las libertades civiles y de las raciales. Estos han dejado un legado increíble, o sea, es muy, muy triste que muchos de nosotros, incluyéndome, porque hasta hace unos pocos meses yo estoy estudiando esto, pues no sepamos muchas de las implicaciones de esto en términos de cómo ha forjado incluso el mismo derecho, porque el principio de proporcionalidad, de legalidad, de racionalidad, del uso de las armas de la policía está relacionado con el daño y la reversibilidad. Con esto ya hay unas articulaciones incluso con lo que es la legalidad y el uso de las armas de las fuerzas públicas. Miren, por ejemplo, esta parte de esta sentencia. Dice, hablando, ¿sí?, sobre la obstrucción de las vías públicas. Por su naturaleza, el derecho a la protesta implica una confrontación con varios bienes jurídicos constitucionales y, sobre todo, con intereses de carácter hegemónico. Por tanto, es normal que su ejercicio llegue con un alto nivel de conflictividad, el cual solo se puede ser objeto de sanción cuando transgreda determinados límites. Miren la cuestión de los límites, de lo proporcional. No es algo que ya esté establecido, o sea, estable y que sea puro, ¿no? Como se dice, que el acto mismo se pueda valorar como un hecho independiente de las personas, del momento, etc. No se puede hacer, está determinado y está relacionado con un contexto. Pero la clave que nos da allí el estudio de la no violencia es el principio de la reversibilidad, el principio de la falibilidad. Entonces, bueno, todo esto como muy etéreo, muy abstracto, bueno, hablemos concreto, ¿cuáles son los actos de la no violencia? Hay diferentes ejemplos de no violencia. Plantones artísticos, marchas en espacios públicos, murales reflexivos, no consumo de productos, huelga de hambre, desnudos públicos, paro laboral, hostigamiento violento, mercado alternativo, revelar información. Hay una lista de 250. Kenneth Sharp, que es uno de los teóricos de la no violencia, sacó una lista de 198. Una universidad sacó otra de 280. Al final, las personas que se queden, así les vamos a compartir este material, pues también para que entendamos un poco de cuáles son esas líneas de la no violencia. Pero si ustedes se ponen a ver esto, ustedes pueden decir, pero pues, yo hago no violencia, pues, marcha, pues, yo hago. Claro, es que la no violencia es un elemento que nosotros tenemos y que la sociedad civil en muchos aspectos hemos podido sacar adelante. Hay algunos, ahora vamos a ver, hay algunos que hacen acción no violenta o hacen acciones no violentas desde lo físico, pues porque no tienen armas y no pueden de otras maneras, ¿no? Pero allá es donde vamos a complejizar un poco el asunto. Pero mira, por ejemplo, este plantón que se hizo sobre la revista Semana. Ustedes, no sé si vieron el artículo que sacó la revista Semana después de eso. Violenta, arremetida de vándala sobre las instalaciones, una violencia para él.
Entonces, pensemos en términos de lo reversible, pensemos en términos de también en contexto de qué es lo que está sucediendo con Semana. Para las personas que no sepan, Semana era una revista de opinión, de investigación, con un de alto respeto, ¿sí? En términos nacional e internacional. Lo que es ahora es, la verdad, en mi opinión, una vergüenza. Una vergüenza porque pues, se ha quedado como una especie de pasquín, de denuncia, de una tendencia amarillista. Bueno. Y bueno, en ese momento acusaron a un líder, a Petro, sobre incendiar el país y toda una serie de cosas que la verdad es muy cuestionable esa perspectiva. Bueno, entonces, pero vamos a ver en general, o sea, en general lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? Es todo un surgimiento de manifestaciones no violentas. Lo que ha sucedido en nuestro país, ese levantamiento popular o ese estallido social, como quieran llamarle, yo soy uno de los entusiastas con eso porque lo que vemos en la gran mayoría es prácticas no violentas, prácticas pacíficas, ¿sí? Aún con los problemas que suceden en la calle, todo lo que ha permitido y lo que ha invitado a la gente a arrojarse a hacer todo esto es increíble, porque antes simplemente en las marchas del 1 de mayo, cualquier marcha, la gente no salía por miedo. Ahora es una cuestión como de, ya no nos importa, ya estamos demasiado cansados de esta forma y este mal gobierno. De 12.478 protestas, 11.060 fueron pacíficas. Eso es el 89%. Entonces, quien vea esto y diga de que es que son vándalos y es que están dañando y destruyendo, pues la verdad no está viendo claramente y está en un error de comprensión. Y hay una frase que a mí me tocó el corazón de un líder social conocido por algunos espacios sociales y académicos, estudiante del SENA, también estudiante de la Universidad del Valle, que promovió esa acción no violenta desde la denuncia de los murales. Y que invitaba, ¿sí?, a no dejarse provocar, porque es muy fácil, o sea, es muy fácil uno incentivar a la violencia y que la gente responda y incendiar las calles otra vez. O sea, ¿por qué no? ¿Sí? Porque uno se sentiría con el derecho de hacerlo, con el derecho de contestar, de reaccionar. Si 1000 veces nos tapan nuestros murales, 1001 vez los volvemos a pintar. Obviamente lo que está de fondo es que vamos a insistir en métodos pacíficos y venceremos mostrando nuestro contenido, ¿sí? Eso es lo que estaba invitando Alfredo Mondragón con este mensaje. Y por toda Colombia sucedían estas manifestaciones de acciones no violentas enfocadas en la denuncia, en la esperanza, en la organización, ¿sí?, que a algunos les molestó, incluso fueron a pintar paredes, a taparlo. La postura incluso del alcalde me pareció favorable, el alcalde de Cali, porque la secretaría, en un primer momento la secretaría como que lo quitó y después como que hubo una reflexión. Y es permitir de que esas voces coexistan, que haya una convivencia, ¿sí? Entonces, miren que estos son ejemplos de acciones no violentas. Quiero traerles otros rápidamente de personas y líderes del Valle de Cali, ¿sí? Terry Hurtado es animalista, es ecologista, ambientalista, es concejal de Cali y fue acompañando al paro día a día y proponiendo acciones no violentas, llamando a la calma, llamando a la reflexión y buscando estos medios alternativos, ¿sí? Duvalier Sánchez, que está adscrito a la alcaldía de Jamundí, también sus propuestas son no violentas, invitan a la reflexión, invitan al diálogo. Fue un actor también importante en lo que se dio de Jamundí. Y también la líder social, Maite Misas, trabajadora social, colega, trabajadora social
que miren lo que incluso expresa su camisa. Insiste en construir desde el amor. ¿Sí? Es construir el amor no es entregar florecitas, llevar credenciales y, bueno, no sé, es tener ese espíritu de transformación desde otro ángulo, ¿sí? Y vamos a ver, este último, la verdad, pues no puedo hablar de todas las diferentes experiencias que han sucedido aquí en Cali, en el contexto, pero por ejemplo, esta es una en términos de organizaciones sociales que desde el alimento, desde la forma como nos estamos alimentando, podemos resistir. Podemos generar acciones no violentas, acciones de confrontación, para decirle no a un sistema que vende basura, que vende tóxicos, que sobredimensiona y eleva los precios de los alimentos. Entonces, Ecolprovis, que es el equipo comunitario de defensa por la vida de la ladera de Cali, ellos proponen toda una línea de huertas orgánicas, de intercambio de semillas, de consumo saludable, ¿sí? Y con ello estamos hablando para hacer una campaña que ahora les voy a contar, ¿sí? Y bueno, hay otras experiencias más en Cali que me parecen valiosas. Hay unas que se llaman Universidad para el Barrio, que es desde la educación llegar a los puntos de resistencia. Hay otras que están relacionadas con el arte. Hay una muy bonita también que incluso puede relacionarse con algo pues, de que no tiene ninguna influencia, incidencia en la política, pero es tejer, es sentarse a tejer, parecida incluso a esta línea de la rueca de Gandhi, en donde la gente desempolvó y volvió a aprender a tejer y se negaba a comprar las telas de Inglaterra y empezaron a tejer sus propias cosas. Entonces la gente que está tejiendo incluso en los puntos de resistencia, escribiendo cosas con tejido, ¿sí? Entonces son formas de resistir. Bueno, hay unos ejemplos que podemos hablar ahora, pero hay que dejarlo en el conversatorio para no demorarme más. Tenemos 29 minutos. Pero ahora quiero mostrar otro lado de la moneda. Otro lado de la moneda para dar una vuelta a la tuerca, para provocar un poco, para incomodarlas un poco, para señalar de que tampoco es que todo lo estemos haciendo bien desde la resistencia civil, desde las organizaciones, desde los jóvenes, ¿sí? Vamos a hablar de algunas cosas que están sucediendo en nuestro contexto que podríamos llegar a analizarlo, a cuestionarlo, que es el campo del paro también, ¿no? Estos son frases, son murales que se escribieron varias veces, ¿sí? Analicémoslos, a ver si en cierta manera esto está relacionado con cambiar las cosas. Podría ser que en algún momento sí, ¿no? Como en algún momento de la historia que se mueran unos policías, matar tumba al tombo, pues podría generar como cierta aire de victoria. Pero ya no es el control territorial, ya no es tomarse las calles, ya no es hacer presencia en el espacio público, es incomodar, ya no es incomodar a un sector para ser escuchado, no, ya es destruir al enemigo, ¿sí? Es tumbar al tombo, ¿sí? Otro que está por aquí es el que no salte es un uribista maricón. Es como que aparte pues de esta discriminación por orientación sexual, muchos dicen que no, es un adjetivo, pero no es un sustantivo calificado. No. Aparte de eso, además de que pesa eso, es el ejercicio de decir quien no haga esto, un acto como saltar, no está con nosotros. O sea, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros, más o menos como por ahí van los tiros. Por ahí el agua del río. Y este otro, que incluso esto es para charlarlo, es Uribe fascista, vos sos el terrorista, ¿sí? Y es esta línea en donde a los que no piensan, digamos a la derecha, ¿sí? Por parecerse o por estar relacionado con algunos comportamientos del fascismo, pues ya le decimos fascistas. Entonces ya los llevamos como a un extremo y digamos que tiende a ser una polarización, pero eso lo podemos charlar también ahora. Son otras cosas, ya son memes,
cuestiones que sucedieron dentro del paro, ¿sí? Llamar a Duque como un cerdo, burlarse de él, con un propósito de desprestigio, de burla, ¿sí? Y bueno, eso puede ser hasta como muy cándido, gracioso, pero ¿cuál es el fondo de eso? ¿Sí? ¿Por qué en la política es diferente? Incluso cada vez más serios en la política es muy importante despolarizar ese tono, ¿sí? Lo que hablábamos de comparar a la derecha y tirarla para el lado del nazismo, o por ejemplo las prácticas de usar bombas molotov, que eso es prácticamente, no es una piedra, no es el control de territorio, es acabar con la vida de las personas. Bueno, lo del CAI y esto. Entonces, muy a propósito de esto, miren lo que dice el nieto de Gandhi, Arun Gandhi, nos dice: muchos movimientos dicen que no son violentos y que solo lo dicen porque no usan algún tipo de fuerza física. Pero eso no significa de que no sean realmente violentos. No usan la violencia física, pero llevan a cabo mucha violencia en otros aspectos, como por ejemplo adoptar una actitud de querer aplastar al enemigo. Y en esto yo les digo que sí hay una tendencia bastante general, bastante presente en los movimientos, en los discursos, ¿sí? Es esta lógica de luchar contra el enemigo, luchar contra los malos, ¿sí? Y que los malos deben desaparecer, los malos deben erradicarse, que los malos no deben tener ningún tipo de contemplación, de consideración. Miren esto, para muestra un botón. Creo que hemos visto, queridos amigos, hemos visto muchas películas de cómics. Creo que eso ha permeado demasiado nuestra forma de ver las cosas. Puede ser, eso es una perspectiva. Una investigación que se presentó en la Conferencia de Exposición Nacional de la Academia de Estados Unidos de Pediatría mostraron cómo los buenos chicos finalmente son más violentos que el villano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por hora, por minutos, ejercían más acciones violentas, de asesinatos, de intimidación, de tortura, de acoso, de asesinato. Bueno, asesinato. Entonces, miren que desde la misma lógica no lo vemos. O sea, nos parece normal, súper normal que el villano se muera, pero igual es una película, tan exagerada, es una película. O sea, no es la vida real. Pero esta lógica de creer que el otro es un malvado y que nosotros somos los buenos, podría estar relacionado con eso. Los niños, aquí hablando, es una academia de pediatría que está alertando esto. Entonces los niños están siendo influenciados, pues, bueno, nosotros no vimos, acá dicen que analizaron 10 películas desde 2015 a 2016, X-Men, Apocalipsis, Capitán América, Batman, El Amanecer de la Justicia, el Día, pues, bueno, películas actuales, por así decirlo, pero nosotros comimos también, no sé quién se vio Thundercats, no sé, bueno, igual acá hay varios jóvenes, muy jóvenes, no tan jóvenes, que pueden mostrar eso. El malo de los Thundercats era un demonio, era Munra, por la fuerza de los espíritus del mal, yo soy Munra. O sea, y los Thundercats buscaban acabar y matar al demonio. Es una fantasía, pero eso como que se nos ha llevado a nuestra realidad, y la cuestión es que la realidad no es la fantasía, y no vemos que esa satanización y creer que nosotros somos los buenos y que los otros son los malos, que debemos acabarlos, pues ya eso se ha llevado a ver y ha llevado a generalizar nuestra forma de relacionarnos con nuestros adversarios, con nuestros enemigos, con nuestros contradictores. Y así como nosotros no vemos eso, ¿sí? Yo le mostré, por ejemplo, esta imagen a un amigo, perdón, a una amiga. Yo la publiqué en Facebook con unos comentarios en términos de qué es lo que está mal, qué ves mal en esta imagen. Mi amigo me decía: es que vos tenés cosas en la cabeza porque vos estudiaste trabajo social y todas esas vainas. Y yo le dije: sí, es posible que uno tenga algo de ese sesgo, pero si vos no lees tu contexto, no lees que hay una población, un país inequitativo, ¿sí? En donde la mayoría, es casi el 60% de la población vive de un trabajo informal. Si vos no lees que
casi más del 20% de la población vive por debajo de los líneas de la pobreza. Entonces, ver este tipo de exhibición en una revista, hablando de unas apariencias, con una segregación, con una marcada uso en términos de lo que es ser blanco, ser negro, es algo que debería como inquietarnos. ¿Sí? El mostrar con descaro, cuando se tiene tanto dinero, mostrarlo como algo a reproducir, es algo que debe incomodarnos, debe decir aquí algo anda mal. ¿Sí? Pero no lo vemos, no vemos que allí hay una violencia. ¿Sí? La cuestión es que sí la hay. Pero bueno, entonces, finalmente, ¿cómo nos llevamos a este concepto de la cultura de paz? ¿Sí? Y resulta que nosotros me dicen, pero yo cómo voy a hacer cultura de paz si este gobierno propone guerra. Pues por eso mismo, porque nosotros desde nuestra comunidad, desde nuestra familia, desde nuestro cuero y de nuestra mente, tenemos que proponer esa cultura de paz, esa cultura de la convivencia. Y eso es un acto de resistencia, es un acto de resistir a la batida de guerra, a la batida de presión, de opresión que se impulsa desde el mal gobierno. ¿Sí? Y esa cuestión de la cultura de paz, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de cultura de paz, estamos materializando muchas cosas. Parte de este ejercicio de la no violencia, de intentar no hacer daño, de no promover el sufrimiento del otro, de pensar en el otro. Creo que hay varios autores que tratan de resumirlo con frases poéticas y es sentir al otro. ¿Sí? Pero en donde el otro sí tenga un espacio en ese proyecto de sociedad que estamos viviendo. ¿Sí? En donde si yo estoy construyendo un mundo, construyendo un futuro, proponiendo un futuro, pero al otro le digo es que vos no vas a estar en ese futuro, porque vos sos lo peor que encarna esta humanidad, sos el demonio, sos un fascista y te voy a destruir. ¿Qué posibilidad le estamos dando al otro de interpelar conmigo, de construir otras cosas? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros proponemos algo diferente, estamos proponiendo una cultura de paz. Que hay una palabra que reúne eso y es una cultura de la convivencia, de la coexistencia, de la convivencia, de lo comunal. Una cultura de respeto, de equidad, ¿sí? De usar también palabras que construyen ese mundo menos polarizado. ¿Sí? Y este es uno de los conceptos más complejos de comprender la convivencia. Porque si yo me despolarizo, ¿sí? Es posible que pueda llegar a compartir espacios con un diferente. Ir con tranquilidad a comprarle un pedazo de la leche, el pan, los huevos a mi vecino, al tendero, al de la tienda, a don Pedro, que es de derechas, que es conservador, ¿sí? Y que tiene ideas muy diferentes conmigo con respecto a la diversidad sexual, con respecto al matrimonio parental, etcétera, etcétera. Pero yo puedo ir a comprarle un pan, así como también puedo ir al colegio de mis hijos y mirar con quién se está sentando mi hijo, quién es el director de la escuela, o sea, toda una serie de cosas de comunidad en donde nosotros podemos convivir con el otro. Y para poder hacer eso yo tengo que convivir desde la despolarización. Y por eso hay un concepto que yo estoy trabajando, que es el concepto de la paz neutra, y es un poco neutralizar un poco mi discurso, mi sentimiento cuando yo voy a estar con el otro. Yo no soy neutral. No, las personas no son neutrales. Pero para poder yo acercarme a ese otro tan diferente, a esos extremos, yo tengo que acercarme un poco a la mitad, a esa parte neutral, para yo poder coexistir, para yo poder estar dentro de un mismo salón, dentro de un mismo cine, pues yo tengo que, en cierta manera, tolerar que hay otras personas que piensan diferente y son de otros partidos políticos. Es despolarizar, es neutralizar un poco nuestro discurso, nuestras acciones. Comunidades políticas más neutras. Eso es un valor, la neutralidad es un valor que ya están empezando a hablar los organismos internacionales, la ONU, todo este campo de la no violencia, todo el campo de los militantes de la paz, están empezando a hablar sobre la despolarización, sobre la paz neutra, sobre esta neutralización de esas posturas tan antagónicas que nos separan.
¿sí? Vamos a ver entonces esta cuestión de la polarización del lenguaje. Yo no sé si ustedes reconozcan, yo no sé qué tanto consumen ustedes redes sociales, si son qué tanto siguen a los youtubers. Pero bueno, les dejo estas imágenes. Yo creo que hay varios, aquí hay varios que son youtubers de derecha, ¿sí? Hay otros que solo simplemente fueron actores de momentos específicos de la derecha. Pero miren, ¿qué mundo se propone desde el lenguaje de estas personas? ¿Sí? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el mundo del otro? ¿Cuáles son los imaginarios del mundo del otro? O sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los malos? ¿Ustedes creen que ellos piensan es que nosotros somos los malos? Así como, no sé, no sé, en algunas cómics se asumen malos y quieren vencer al bueno porque es que yo estoy en un pacto con el diablo. No, la mayoría de ellos tienen valores de defender la justicia, de defender la dignidad, de pensar en un futuro para su familia. Puede que tengan puedas ver como algunas líneas de algunas líneas un tanto egoístas, algunas cosas, pero bueno, no es el tema. Miren este otro. Sí, yo no sé cómo sean ustedes también consumidores. Supongo que la mayoría de aquí tiende más a ver este tipo de personajes. Se me olvidó el del segundo, Wally, Lagis y Beto Coral. No recuerdo el segundo. Creo que ahí lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, ellos son youtubers también de izquierda que hablan de política, que construyen nuestros imaginarios, ¿sí? Yo les digo, yo consumo algunos de ellos, ¿sí? Algunos no comparto ni cinco sus posturas, sus burlas no las comparto. Digamos que son ratos como de informarse desde el relax, pero bueno. Entonces, ¿quién es el otro desde la palabra? Yo creo que aquí hay varios tintes, ¿no? No es que, digamos, que todos piensen igual o traten al otro, a la oposición de la misma postura. Hay diferentes tintes y tonos con respecto a ellos, pero eso es para aportar al conversatorio. ¿Sí? Miren este lado que yo creo que son como extremos, me parece a mí, ¿sí? Aquí, ¿quién es el héroe, el villano? ¿Quién se siente héroe? O sea, usted le preguntan a María Fernanda Cabal y ella se siente héroe, ¿sí? O sea, aquí el concepto de quién está haciendo el bien, tenemos que comprenderlo, porque todos tienen unos valores que están defendiendo, ¿sí? Obviamente hay que ver cuál es el sentido de eso, qué intereses están representando, cómo lo están presentando. Pero es importante esta pregunta: ¿qué lugar le estamos dando al opositor? Bueno, ya para que nos voy a acelerar un poco acá. Entonces, esa fue una de las peticiones que hacían algunas víctimas de este evento que se llama Verdades que Liberan, que es el conocimiento de la responsabilidad del secuestro por parte de las FARC, y señalan esto. Ustedes no pueden volver a las armas. ¿Sí? Ustedes tienen que desarmar ese verbo. Otros le decían, es que no solamente las armas matan, también las palabras, hay que desarmar los corazones. Y miren un ejemplo que yo creo que vale la pena analizarlo desde ahí. Miren esta campaña que se hizo desde mi punto de vista de miedo y terror, y que fue una de las campañas decisivas. Bueno, este señor Vélez lo dijo, no fue con los acuerdos de paz, fue sembrando el miedo visceral, ¿sí? Y desde esta perspectiva ellos ganaron, desde ese terreno de las ideas, porque jugaron ese mismo juego que jugamos todos en las calles, en los barrios, y es a seguir usando esas narrativas de odio, de mentira, que nosotros muchas veces también le jugamos, ¿sí? Al poner al otro en el extremo, desde el lenguaje incluso no darle un lugar en el pensamiento, en el futuro, no. Miren, por ejemplo, esto ya vamos cerrando por acá, y es esta perspectiva de Timochenko, Rodrigo Londoño, ¿sí? De Timochenko a Rodrigo Londoño.
Yo no quiero hablar de él, ni no es por él, yo estoy hablando es un hombre armado, un hombre que extorsionaba, que secuestraba, que en su conjunto, de su grupo, sembraba minas de personas en sus momentos, ¿sí? Que generaba guerra, violencia, que es una de las que estamos hablando de las violencias más sentidas. Hubo una transformación a una persona que dejó las armas y se fue a hablar de política, ¿sí? ¿De qué está hecha esa franja de un pasado violento a un futuro en paz? Y esa es la pregunta, ¿sí? O sea, si no es en dar esa posibilidad de cambio, ¿sí? En que se despolarice esas visiones tan antagónicas que tenemos. ¿De qué está hecha esa franja? Y esa es la invitación que se quiere hacer desde la no violencia, ¿sí? A mirar en esa. Y acá, bueno, hablando de nuestro presente, ¿a qué le cuestan los jóvenes del presente para construir esa paz del futuro? ¿A qué le están echando mano a estos jóvenes? ¿Cuáles son las narrativas que existen? No vamos a ofrecerles otras narrativas, otras posibilidades, para que vean que le podemos dar un lugar digno a nuestro oponente, ¿sí? Y no solo matarlo, y no matarlo directamente en cada minuto de cada vez que lo veamos. Le cerramos, no seguimos a nadie que piense igual que nosotros, ni siquiera los escuchamos. Es toda una cuestión de negarse, de negar la existencia del otro. Porque nos fastidia, hay que atacarlo. Mandela incluso invitaba a aprender el idioma, ¿no?, africano para poder entender al otro, algo que molestaba mucho a sus mismos del partido, porque era importantísimo relacionarse con ellos, intentar en el diálogo y persistir en el diálogo. Bueno, y miren esta joya, algo un poco desde la seriedad y del humor. Miren a estos personajes, estos jóvenes, no son jóvenes actuales, pero son jóvenes. ¿Ustedes los reconocen? ¿Saben quiénes son? ¿Cómo sería Colombia si estos jóvenes hubieran aprendido algunos principios de no violencia? Marta Lucía, Iván Duque y el señor Uribe. ¿Cómo sería? Obviamente, yo creo que ellos entendieron algo de la no violencia, pero dudo mucho que sus métodos promovieran esa no violencia. Ese futuro, cada vez más que le vendemos a los jóvenes, si es solamente de violencia, de construcción y de negación del otro, vamos a aplazar el futuro. Y aplazarlo cada vez más porque queremos destruir al otro. Y si ganamos, en cierta manera, estamos sembrando el germen de la violencia. Miren esto que dice Ingrid. Si todos aquellos que tuvimos el ojo huracán de la guerra nos levantamos al unísono Colombia para decirle al país que la guerra es un total fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y seguir postergando el futuro de nuestra juventud. Contundentes palabras de Ingrid en ese momento. Bueno, aquí quiero cerrar, después voy a retomar con estas dos propuestas, son dos propuestas, dos líneas de construcción de paz, desde la no violencia, uno desde la no violencia, otro de la cultura de paz. Este es, por ejemplo, yo diría, ¿por qué no pensarnos esta línea de resistir a esta línea de bebidas azucaradas, de esta maquinaria que vende tóxicos, que alimenta y nos envenena? Entonces, miren, aquí es clarísimo, o sea, hay muchas formas de otras bebidas, hay bebidas de avena. Yo que estuve viajando un poco por Bolivia, vi la gran mayoría, es una forma de resistir, el consumo es una forma de resistir, pero no hay campaña, hasta los de derecha, izquierda, todo el mundo como si nada, tomando gaseosa, tomando cervezas de los mismos proyectos económicos. O sea, no hay ningún tipo de boicot con respecto a eso. ¿Por qué no pensarlo, gestionarlo? Ahí vamos. Entonces, y por eso también invitarlo a esta otra campaña que ya desde la cultura de paz, y es que podemos hacer nosotros. Acá no quiero leer, es un decálogo que habla, pero habla de lo que nosotros podemos hacer de nuestro lugar, de la cultura de la paz. Y es, por ejemplo, es esto: no cierres canales de comunicación con tu contradictor. En lo posible, acuerdas pautas de interacción no agresivas. Entonces, no mentir, tolera la expresión de los demás, comparte información verificada, reflexiona sobre tus emociones, siembra con tu palabra,
e intenta comprender la versión del otro. No te aísles de lo que pasa, no te burles de la ignorancia del otro. Son cuestiones básicas desde nuestro terruño. ¿Sí? Te las voy a dejar igual que las propuestas de no violencia, sobre algunas iniciativas de no violencia. Y bueno, un poco provocador, creo que me interesa haber sido. Y bueno, están abiertas los micrófonos. Las preguntas no son solo para mí, también podemos hablar entre todos, pero si me quieren hacer una pregunta también, en la medida que yo pueda, pues bienvenidos y bienvenidas. Listo. ¿No es más? Bueno, muchas gracias y hasta que llega mi presentación.